Oye, mira qué cuerpazo tiene esa mujer. Se ve que está bien firme. La vulgar voz que rompió el silencio resonó justo en ese instante. Ella, que llevaba la gorra calada, levantó lentamente la cabeza y una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Los tipos que estaban allí ni en sus sueños más locos se hubieran imaginado con quién se estaban metiendo. Tampoco sabían que este encuentro era el preludio que sellaría su miserable destino. Para la teniente coronel de la Infantería de Marina, que visitaba la Sierra Madre Oriental por vacaciones, el acoso de bajo nivel de aquellos sicarios fue como meterle el dedo en la nariz a un león dormido. Puedo asegurar que nadie, absolutamente nadie, se imaginaba la forma tan brutal y metódica con la que ella los castigaría para poner fin a la situación. A las 10 de la mañana, una tensión palpable flotaba en el aire de una ruta de senderismo poco concurrida en las faldas de la sierra. Al ser un día entre semana, una mujer subía sola por el sendero desierto. Su nombre era Valentina Ríos, teniente coronel en servicio activo de la Infantería de Marina de México. La silueta que se adivinaba bajo su ropa deportiva negra y detrás de sus oscuras gafas de sol era de una categoría completamente diferente a la de un excursionista común. Su paso, regular como el de una máquina, su respiración imperturbable incluso en las pendientes más pronunciadas y sus movimientos controlados, que eliminaban por completo cualquier gesto innecesario, demostraban que era un arma humana forjada por largos años de entrenamiento. Valentina había esperado este momento, aguantando con paciencia durante 3 largos años. A primera vista, su mirada parecía serena como un lago en calma, pero en sus profundidades bullía una furia asesina, ardiente como la lava. A medida que ganaba altitud, el bosque se volvía más denso y los ruidos del mundo quedaban bloqueados. Solo el silbido del viento y el canto de aves desconocidas llegaban a sus oídos. Se detuvo un momento y dejó su pesada mochila sobre una roca. Mientras saciaba su sed y vigilaba los alrededores con una mirada penetrante, su mano se deslizó hacia un bolsillo secreto en lo profundo de la mochila, cerrado con un doble seguro. Allí, oculta y cargada, se encontraba una fría pieza de metal, una pistola reglamentaria de la Armada. Según el reglamento, era claramente ilegal e imposible que un oficial de vacaciones portara un arma cargada con munición real. Pero Valentina Ríos tenía una razón de vida o muerte para haberla traído. Poco después, se colgó de nuevo la mochila en silencio y reanudó la marcha. En el dedo anular de su mano derecha, un anillo de textura tosca y pesada brillaba bajo el sol. Era el honorable anillo de combate que solo podían portar los pocos miembros de élite de las fuerzas especiales de la Marina que habían sobrevivido al infierno. Se alistó a los 20 años, y ahora, tras haber dedicado 19 años de su juventud a las Fuerzas Armadas, era conocida como el arma humana más letal y sin precedentes en la historia de la Infantería de Marina. Desde artes marciales letales que combinaban Krav Maga y Jiu-Jitsu, hasta una puntería infalible y tácticas de guerra psicológica avanzadas, ella no era diferente a un arma mortal andante. Sin embargo, en este preciso instante, lo que llenaba el corazón de Valentina no era el deber de defender la patria. Era una dolorosa añoranza por su hermana menor, Sofía, que se había desvanecido como el humo 3 años atrás, y una rabia capaz de incendiar el mundo entero. Sofía, que entonces solo tenía 17 años, se esfumó mientras volvía a casa. En la última grabación de una cámara de seguridad que Valentina consiguió, se veía a su hermana entrando al baño de una estación de autobuses cerca de la sierra. Esa fue la última vez. La policía intentó cerrar el caso como una simple fuga de caza, pero Valentina no pudo rendirse. Movilizó la red de información no oficial dentro del ejército para escarbar en la oscuridad de esta región, y al final del hilo encontró al infame cártel conocido como Los Sombras, que había echado raíces allí. Secuestro de estudiantes, tráfico de órganos, narcotráfico. Un grupo de demonios que cometía los peores crímenes imaginables. El paso de Valentina se aceleró. Su excursión de hoy no era por salud. Había recibido un soplo de que el escondite secreto de esos tipos estaba en algún lugar de esta inmensa sierra. Aunque la información no era 100% segura, para Valentina, que se aferraba a un clavo ardiendo, era su única esperanza, su única línea de vida. Decidió actuar en solitario, sin la autorización de sus superiores. Esta no era una operación para la nación. Era el comienzo de una desesperada y personal venganza contra los desgraciados que le habían arrebatado a su propia sangre. Al llegar a una cresta empinada, un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. No era una simple premonición, sino el instinto animal de un soldado, perfeccionado tras haber cruzado innumerables veces la línea de la muerte. Hay alguien, su instinto le estaba lanzando una advertencia. Sin mostrarse alterada, Valentina mantuvo el ritmo de su caminata mientras agudizaba todos sus sentidos para escanear los alrededores.
A 30 metros de distancia, detrás de un grueso pino, se elevaba una tenue columna de humo de cigarro. El olor que traía el viento no era la fragancia del bosque, sino el repugnante hedor a nicotina. Por sus movimientos, no eran uno ni dos. Eran al menos 3, o más. Valentina controló su respiración y se acercó a ellos con naturalidad. No le importaba quiénes fueran. El simple hecho de que un grupo se moviera sigilosamente en lo profundo de la sierra podía ser la pista decisiva que estaba buscando. Su corazón comenzó a bombear con fuerza, pero no era miedo. Era su cuerpo cambiando a modo de combate, secretando adrenalina en preparación para la batalla que se avecinaba. Las figuras que había captado a través de sus gafas de sol finalmente se revelaron. Aunque vestían ropa de senderismo, en lugar de la pureza de los amantes de la montaña, emanaban un fuerte olor a alcohol y una violencia artificial. Tatuajes cubriendo sus brazos, posturas fanfarronas, insultos vulgares. Valentina lo supo de inmediato. Bingo. Son de los sombras. Como hienas que han encontrado a su presa, se acercaron a Valentina con sonrisas lascivas. Ella no los esquivó. Al contrario, los enfrentó con la misma audacia de un cazador que entra por su propio pie en la guarida del tigre. En el momento en que le bloquearon el paso, la rueda del destino comenzó a girar. «Oye, guapa, ¿qué haces tan sola en esta sierra? ¿No te da miedo?», se burló el hombre que parecía ser el líder del grupo, mostrando unos dientes amarillentos. Su identidad era Carlos Mendoza, jefe de sicarios de los sombras y una escoria humana conocido por su crueldad. Con más de 1.80 metros de altura y un tatuaje de dragón que le subía hasta el cuello, miró a Valentina con aire amenazador. Cuando ella intentó ignorarlo y seguir su camino, Carlos extendió su grueso brazo y le bloqueó bruscamente el paso. «Órale, parece que esta vieja no entiende. Los plebes se preocupan por ti. ¿Sabes? Si andas sola por aquí te puede pasar algo malo». Entonces, uno de sus secuaces la recorrió con una mirada lasciva de arriba abajo y soltó una risita. «Jefe, mire ese cuerpazo. Hasta con ropa de monte se le marca una línea que mata. Hoy nos sacamos la lotería». En ese instante, el rostro inexpresivo de Valentina se endureció con frialdad. Sus ojos, ocultos tras las gafas de sol, se llenaron de un instinto asesino y comenzaron a apuntar a los puntos vitales de los hombres. Valentina contuvo un contraataque inmediato y reguló su respiración. Una acción precipitada solo obstaculizaría la recopilación de información. Carlos, confundiendo su silencio con sumisión, acortó la distancia con una sonrisa lasciva en los labios. Un repugnante olor a alcohol llegó con el viento. Sin dudarlo, la rodeó con el brazo por los hombros y le susurró con voz empalagosa. «Oye, preciosa, ¿por qué no vienes con nosotros a descansar un poco más arriba? Conocemos un lugar con una vista increíble. Si te tomas un trago del tequila que te sirva tu compa, se te quitará todo el cansancio». Valentina sintió un escalofrío al contacto de su mano en el hombro y le advirtió con voz baja pero firme. «Quite su mano de encima. No habrá una segunda advertencia». Pero Carlos se tomó la advertencia a broma. «Vaya, la señorita tiene carácter, tan estirada que me pones más». Se rió entre dientes y levantó la mano para tocarle la mejilla. Era una provocación y un acoso sexual evidente, disfrazado de juego. «Y qué piel tan suave. Oigan, vengan a tocarla. Se siente de maravilla». Los secuaces que estaban detrás se acercaron con sonrisas lascivas, soltando comentarios obscenos. En ese momento, la última cuerda que sujetaba la paciencia de Valentina se rompió. Sin embargo, su expresión se volvió más fría y serena que nunca. En su cabeza, ya se estaba ejecutando una simulación. Distancia de combate, 1 metro. Terreno, sendero de montaña irregular. Ruta de escape, a las 6 en punto. Era un análisis táctico, un reflejo condicionado forjado por 20 años de vida militar. Justo cuando Carlos intentaba tocarle de nuevo la cara, el cuerpo de Valentina se movió como un fantasma. ¡Ay! Un grito ahogado salió de la boca de Carlos. Valentina le había agarrado la muñeca y se la había torcido en la dirección opuesta. El sonido de los huesos dislocándose resonó de forma espeluznante. Se quitó las gafas de sol, revelando una mirada cortante como el acero. Sus ojos, profundos como un abismo, atravesaron a Carlos. «Como parece que no entiendes las palabras. Te lo enseñaré con el cuerpo». La voz de Valentina tenía un frío que parecía venir del mismísimo infierno. Carlos, abrumado por el dolor extremo y su imponente presencia, retrocedió, pero el orgullo típico de un matón le hizo fanfarronear. «Esta pinche loca. Oigan, ¿qué hacen? Agárrenla». 2 de sus secuaces, desconcertados, se lanzaron hacia ella gritando insultos.
Valentina arrojó al suelo la mochila que llevaba sin pensárselo 2 veces. Su cuerpo se sintió ligero como una pluma. Cuando el primer hombre lanzó un puñetazo, ella esquivó agachando ligeramente la cabeza y luego le clavó el codo en el plexo solar. ¡Ah! Con un quejido, el hombre se desplomó. El segundo intentó darle una patada. Valentina no la esquivó, sino que la recibió con la espinilla y luego le desequilibró con una patada baja. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Era la pura esencia del Krav Maga, un combate cuerpo a cuerpo real. Al ver a sus hombres revolcándose en el suelo, el rostro de Carlos se puso rojo de ira. Oigan, llamen a todos. Contacten al cuartel y díganles que tengan la camioneta lista. Hoy mismo entierro a esta perra, gritó mientras sacaba el celular con mano temblorosa. Valentina no lo detuvo. Al contrario, quería confirmar a quién contactaba, a qué organización. Es mi oportunidad de agarrarles la cola a los sombras. Pero por ahora, tenía que neutralizarlo. Se acercó a Carlos de forma lenta pero imponente. Aterrado, él le lanzó un puñetazo torpe, pero Valentina, como si fuera un juego de niños, le agarró el brazo, le torció la articulación y lo derribó al suelo. ¡Arr! Con un grito desgarrador, Carlos se estrelló contra el polvo. Valentina le presionó la espalda con la rodilla y le susurró al oído. Carlos Mendoza, eres el jefe de sicarios de los sombras, ¿verdad? Los ojos de Carlos, que se retorcía de dolor, se agitaron. La mujer que creía una civil cualquiera conocía su afiliación y su rango. Tú, ¿quién chingados eres? ¿Eres policía? ¿Una placa hasta acá? En lugar de responder, Valentina le retorció el brazo hasta el límite. Responde a lo que te pregunto. El tatuaje de la serpiente en la nuca es la marca de los sombras. No es así, Carlos gimió, bañado en sudor frío. Estaba seguro de que ella tenía información. Y las estudiantes desaparecidas en esta sierra hace 3 años. Fueron ustedes. ¿Cierto? La voz de Valentina tembló ligeramente. La rabia que había reprimido estaba a punto de estallar. Carlos sintió instintivamente que esta mujer no era una simple excursionista ni una policía. Era algo cercano a una máquina de matar. No sé nada. De verdad que no sé nada, negó él, forcejeando. En ese momento, la mirada de Valentina se posó en la muñeca de él. Un tosco tatuaje de una placa de identificación militar. El típico tatuaje falso de los malandros que, aunque odian al ejército, quieren aparentar disciplina. Valentina soltó una risita burlona y se remangó la manga izquierda. Aunque estaba manchada de polvo, allí brillaba una placa de identificación militar auténtica. Mira bien. Esto es de verdad. Teniente Coronel Valentina Ríos. Infantería de Marina. A partir de este momento, serás considerado un enemigo infiltrado en mi zona de operaciones. El rostro de Carlos se puso pálido como el de un cadáver. Una oficial en activo, y además de alto rango. Habían pateado el avispero equivocado. Un militar. ¿Puede atacar a un civil estando de vacaciones? Si denuncio esto, te vas a ir al bote, gritó Carlos en un último intento desesperado. Valentina lo soltó y se levantó, mientras se sacudía el polvo. Le espetó con frialdad. Denuncia. Haz lo que quieras. Pero yo contactaré a la Policía Naval y a Inteligencia Militar. Agresión en grupo a un civil. Acoso sexual y amenazas con agravantes. Y de paso, por meterte con un militar. ¿Quieres probar una investigación conjunta entre el ejército y la policía? Ante su abrumadora presencia, los secuaces ya se preparaban para huir. Carlos, sujetándose el brazo dolorido, se levantó tambaleándose, pero su mirada no había perdido su ferocidad. ¿Investigación conjunta? No me hagas reír. Si supieras quién nos respalda, te mearías del miedo. Valentina no pasó por alto la verdadera información oculta en esa descarada amenaza. Hay alguien detrás. No era una simple fanfarronada, sino una clara confesión de que existía una poderosa red de protección. La policía, o alguien más arriba, replicó ella fríamente. Carlos soltó una risa lasciva y se jactó. ¿Solo unos pinches policías? Gente que ni te imaginas nos cubre las espaldas. Que una simple militar se enfrente a nosotros es como querer tapar el sol con un dedo. ¿Entiendes? Valentina armó rápidamente el rompecabezas en su cabeza. Ya esperaba la complicidad con la policía local. Pero esto sugería conexiones con el mundo político o empresarial. La raíz de la corrupción era mucho más profunda y podrida de lo que pensaba. Carlos, envalentonado, volvió a sacar su celular. Esta vez no era un simple novato. Jefe, soy yo. En la entrada del sendero una pinche militar se está poniendo pendeja. Sí. Ah,
Sí, entendido. Cuando la orden de Ricardo Morales llegó a través del teléfono, la expresión de Carlos cambió en un instante de humillación a una cruel euforia. Al colgar, miró a Valentina con ojos de triunfo. Tienes suerte. El patrón en persona viene para acá. Ahora sí, no vas a dejar ni los huesos. Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Valentina. No era una burla, sino la sonrisa de un depredador ante su presa. Perfecto. Me ahorran el problema de tener que ir a buscarlo. Que venga por su propio pie me facilita el trabajo. Herido en su orgullo por la actitud relajada de ella, Carlos hizo un gesto brusco con la cabeza a sus hombres. En un instante, 3 corpulentos hombres rodearon a Valentina, presionándola. Su intención era cortarle la ruta de escape, pero Valentina no tenía la más mínima intención de retroceder. ¡Pendeja! ¡Qué valiente! Carlos sacó una navaja del bolsillo. Con un chasquido espeluznante, la afilada hoja brilló bajo el sol. Te lo hubiera dicho por las buenas. Si no quieres que te marque esa carita, quédate quieta. Era un movimiento de navaja amenazador, pero para los ojos de Valentina no era más que un gesto torpe. Distancia, zancada, agarre de la navaja, centro de gravedad. En una fracción de segundo, analizó toda la capacidad de combate de su oponente. El entrenamiento de neutralización de adversarios, repetido hasta la saciedad en las fuerzas especiales, se reproducía automáticamente en su cabeza. Posesión de arma blanca y amenaza con agravantes. Tengo motivos suficientes para usar la fuerza. Comienza la legítima defensa. La declaración de Valentina fue tan seca que sonó burocrática. Enfurecido, Carlos se abalanzó sobre ella con la navaja. Pero antes de que su arma cortara el aire, el cuerpo de Valentina ya había reaccionado. Giró ligeramente el torso para esquivar la hoja y, al mismo tiempo, su mano, fuerte como el acero, agarró la muñeca de Carlos. ¡Ag! Sin darle tiempo a sorprenderse, la rodilla de Valentina impactó en su plexo solar. En el momento en que Carlos, sin aliento, se dobló en forma de C, Valentina le retorció la muñeca que sostenía en la dirección opuesta. ¡Clank! La navaja cayó al suelo sin fuerza, seguida de un espeluznante sonido de fractura. ¡Crack! ¡Arr! Un grito desgarrador hizo volar a las aves silenciosas de la sierra. El brazo derecho de Carlos colgaba grotescamente torcido. Era una dislocación perfecta. Valentina arrojó al hombre que gritaba al suelo y lo inmovilizó presionando su omóplato con la bota militar. Ante lo sucedido, el resto de los miembros del grupo, aterrorizados, retrocedieron. No era una simple peleadora. Era un arma humana entrenada en el arte de matar. Si se mueven, lo siguiente será su rodilla. Si quieren arrastrarse el resto de su vida, inténtenlo. Ante la gélida advertencia, se quedaron inmóviles, como congelados. Carlos, retorciéndose de dolor, la maldijo con una voz llena de rabia. Maldita perra, cuando llegue el patrón, estarás muerta. Te voy a hacer pedazos. Valentina lo soltó y se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. Lo estoy esperando. De todas formas, vine a encontrarme con ese patrón suyo. Con total calma, sacó una botella de agua de su mochila, bebió y recuperó el aliento. La calma antes de la tormenta se apoderó del sendero. Unos 10 minutos después, el silencio fue roto por el rugido de potentes motores que subían desde la base de la montaña. Pronto, un gran sedán negro y varias camionetas llegaron a la entrada del sendero, levantando una nube de polvo. Las puertas se abrieron y hombres corpulentos salieron en tropel. En el centro de ese grupo amenazador, bajó un hombre de mediana edad vestido con un elegante atuendo de montañismo. Su apariencia era la de un caballero, pero su mirada era fría y astuta como la de una serpiente. Era Ricardo Morales, el poder absoluto de los sombras. Ricardo miró a sus hombres maltrechos y a Carlos, que se quejaba sujetándose el brazo, y chasqueó la lengua. Mendoza, con lo grandote que estás, ¿y te dejas madrear por una vieja? ¡Qué vergüenza! ¿Qué es este circo? Lo siento, patrón, esta mujer no es. Cuando Carlos intentaba excusarse con voz apenas audible, Ricardo lo silenció con un gesto de la mano y dirigió su mirada hacia Valentina. Más de 15 sicarios la rodearon en varias capas. Era una situación intimidante, pero Valentina no pestañeó. Me dijeron que era usted militar. ¿Está bien golpear así a civiles durante sus vacaciones? Esto es un caso para la policía naval. Ricardo se acercó con tono burlón. Valentina se quitó las gafas de sol, las guardó en el bolsillo y lo miró fijamente con ojos inquebrantables. ¿Tú eres Ricardo Morales? He oído de tu mala fama. Verte en persona es aún más repugnante. Vaya,
¿Qué modales? ¿Acaso me investigaste antes de venir? Investigué. Líder de los sombras. Garitos ilegales, distribución de drogas, redes de prostitución. Valentina hizo una pausa. Apretó el puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Una ira incontenible se filtró en su voz. Y el caso de las estudiantes desaparecidas en esta sierra hace 3 años. La expresión relajada de Ricardo se endureció por un instante. Sus ojos se entrecerraron y una intención asesina comenzó a emanar de él. No sé de qué estupidez me estás hablando. Sofía Ríos. 17 años en ese entonces. La última señal de su celular se registró justo aquí. Fueron ustedes. Ante la acusación helada de Valentina, Ricardo guardó silencio por un momento, pero luego asintió con una sonrisa desagradable. Ah, esa mocosa. Ya me acuerdo. Lo recuerdo muy vívidamente. Los ojos de Valentina se agitaron. No era miedo, sino un odio a punto de estallar. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sofía? ¿Quién sabe? ¿Se la habrá comido algún animal del monte? Ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo. La vil burla de Ricardo hizo que la paciencia de Valentina finalmente llegara a su límite. Apretó el puño con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Todo su cuerpo temblaba ligeramente mientras contenía la rabia que la consumía. Pero ahora debía mantener la calma. Mirando a su oponente con ojos cargados de furia asesina, se mordió el labio. Si quieres encontrar pruebas, inténtalo si puedes, dijo Ricardo con una sonrisa lasciva. Y el sonido de un chasquido de dedos rompió el silencio del bosque. Era como una señal para los perros de caza. Veamos qué tan buena es la señora teniente coronel de la Marina. No le rompan los huesos. Agárrenla con cuidado. 15 hombres corpulentos se acercaron al unísono, rodeando a Valentina. La pendiente escarpada y los densos árboles de la sierra ya eran un terreno de caza favorable para ellos. Valentina sintió instintivamente que su ruta de escape estaba completamente bloqueada. Última advertencia. Lárguense, les espetó con voz gélida. Pero los hombres, riéndose, ajustaron sus agarres en tubos de acero y bates de madera. Parece que esta vieja todavía no entiende la situación. El primer hombre se abalanzó sobre ella, blandiendo su arma. Valentina se echó hacia atrás, esquivando por un pelo, y al mismo tiempo le agarró la muñeca y se la torció. Un espantoso sonido de huesos rompiéndose resonó. A continuación, un golpe de su bota militar en el plexo solar lo hizo caer sin siquiera poder gritar. Pero no hubo tregua. 2, 3 hombres se abalanzaron sobre ella al mismo tiempo. Valentina se lanzó al suelo, destrozando la articulación de la rodilla de uno con una patada baja y golpeando la mandíbula de otro con el codo. El arte marcial letal perfeccionado en las fuerzas especiales de la Marina era impecable. Sin embargo, eran demasiados. Una pelea de 15 contra 1 era un peso difícil de soportar para la resistencia humana. El aliento le faltaba y, aunque intentó eliminar los ángulos ciegos apoyándose en un árbol, no pudo bloquear todos los puñetazos y patadas que llovían sobre ella. ¡Pum! Un sonido sordo y un dolor agudo le recorrieron el costado. ¡Ah! Aprovechando su momento de vacilación, una patada cobarde desde atrás la golpeó en la columna. Perdió el equilibrio y cayó al suelo, y como una manada de hienas, los hombres se abalanzaron sobre ella. 4 o 5 de ellos le sujetaron los brazos y las piernas, y la fuerza abrumadora la inmovilizó por completo. Un sabor a tierra y sangre se mezcló en su boca. «La tenemos. A esta perra». Mientras los hombres vitoreaban, Ricardo se acercó con aire arrogante, la agarró del pelo y la levantó. En su mano sostenía un machete de hoja azulada y afilada. «Para ser militar, aguantas bien los golpes. Pero ¿qué le vamos a hacer? Este será tu cementerio». La fría hoja del machete se posó sobre su yugular. El miedo a la muerte la invadió, pero Valentina no parpadeó. «Mátame si quieres. Pero el final de ustedes, cabrones, será miserable. Sigues de habladora». «Ah, pero antes, confirmemos una cosa», susurró Ricardo vilmente. «Sofía Ríos, la estudiante desaparecida hace 3 años. Es tu hermana, ¿verdad?» Al oír ese nombre, las pupilas de Valentina temblaron como si hubiera un terremoto. Perdiendo la razón, rugió como una bestia. «¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está Sofía? Malditos hijos de puta. ¿Quién sabe? ¿Se la habrán comido los animales del monte? ¿O la habrán vendido por ahí?» Ricardo se rió entre dientes y le pisoteó la cabeza con la bota. En ese momento, de la mochila de Valentina, que había caído, rodó un objeto metálico pesado y negro. Era su pistola reglamentaria. En un instante, los ojos de Ricardo brillaron con codicia y astucia. «Vaya, vaya,
¿Qué tenemos aquí? Una pistola del ejército. Con destreza familiar. Comprobó el cargador y sonrió de oreja a oreja, y hasta con balas de verdad. Señora teniente coronel, sabe que esto es un delito grave, ¿verdad? Un militar de vacaciones viene a la sierra con una pistola para masacrar civiles. Suena bien el guión. No, Valentina no pudo decir nada. El arma que había traído con la única intención de encontrar a su hermana se había convertido en el grillete que la sentenciaba. Ricardo, relajado, sacó su celular. Policía. Aquí en la Sierra Madre. Una mujer. Parece que es una desertora armada. Estaba a punto de empezar un tiroteo y apenas logramos detenerla. Sí, inspector Herrera. Mande a sus hombres ahora mismo para que se lleven a esta mujer. Es una tipa muy peligrosa. Mientras Ricardo informaba de la situación, una sonrisa vil se dibujó en sus labios. Sí, una teniente coronel en activo armando un escándalo con una pistola contra civiles. Si esto sale en las noticias, va a ser un espectáculo. Se lo encargo. Al terminar la llamada, tarareaba una canción mientras el agudo sonido de una sirena rompía el silencio de la montaña. Un par de patrullas llegaron al lugar, atravesando la oscuridad con sus luces intermitentes. Las puertas se abrieron bruscamente y 4 policías bajaron. A la cabeza iba un hombre de andar arrogante. Miguel Herrera, jefe del grupo de homicidios de la policía local y otro depredador de la zona. Herrera miró alternativamente a los sicarios caídos y a Valentina, sometida y cubierta de tierra. Y luego se acercó a Ricardo como si se encontrara con un viejo amigo. ¡Ay, señor Morales! ¿Qué hace sufriendo así en este monte tan feo? Al presenciar la descarada complicidad entre los dos, la mirada de Valentina se heló. El respaldo del que se jactaba Mendoza era, justo frente a sus ojos, la policía corrupta. Herrera se agachó frente a Valentina con aire arrogante. ¿Así que esta señorita es la temible teniente coronel de la Marina? A ver, su identificación. Liberada de las fuertes manos de los hombres, Valentina sacó su identificación militar del bolsillo y se la entregó. Herrera chasqueó la lengua y se burló. Es de verdad. Pero dígame, teniente coronel, ¿salió de vacaciones a jugar a la guerra? ¿Andar por ahí con una pistola cargada? ¿Se pasó el código militar por el Arco del Triunfo? Valentina tragó la humillación que la invadía y respondió con frialdad. Más importante que mi identidad son ellos. Secuestro, privación de la libertad, agresión y narcotráfico. Son delincuentes en flagrancia. Pero Herrera hizo como que no la oía. ¿Tienes pruebas? A mis ojos. Solo parece una pelea entre miembros de un club de senderismo. La que andaba investigando y amenazando a civiles sin una orden eres tú. Esto no es el cuartel. Es mi jurisdicción. Finalmente, por orden de Herrera, unas frías esposas se cerraron en las muñecas de Valentina. Ella no se resistió. Decidió que era momento de ahorrar fuerzas. Contacten a mi unidad. División de Misiones Especiales de la Secretaría de Marina. Ante la petición de Valentina, Herrera soltó una risita burlona y la empujó hacia la patrulla, justo antes de que la puerta se cerrara. Ricardo se acercó como una serpiente y le susurró. Si no quieres acabar como tu hermanita, quédate quieta, antes de que te enterremos sin que nadie se entere. Valentina lo fulminó con una mirada asesina y, en lugar de responder, se mordió el labio. Durante todo el trayecto a la comisaría, Herrera no dejó de burlarse de ella con el pretexto de darle un sermón, pero Valentina solo miraba la oscuridad a través de la ventanilla, afilando el cuchillo de su venganza. En la sala de interrogatorios de la comisaría, el inspector Herrera levantó el teléfono con un gesto de fastidio. Ante la insistente petición de Valentina, finalmente llamó a la Secretaría de Marina. Sí, hablamos de la comandancia de policía. Una mujer llamada Teniente Coronel Valentina Ríos dice que es de Misiones Especiales. Un momento después, la voz al otro lado de la línea fue glacial. Habla la capitana Isabel Navarro, de la Unidad de Inteligencia Naval. Es muy probable que la Teniente Coronel Ríos se encuentre en medio de una operación clasificada de nivel 1. Si la detienen o entregan su custodia sin autorización, lo denunciaremos por violar la ley de secretos militares. Ante la inesperada advertencia, el rostro de Herrera se tornó pálido. Colgó el auricular y, con mano temblorosa, marcó rápidamente el número de Ricardo Morales. La situación estaba tomando un giro extraño. Señor Morales, la cosa se ha complicado mucho más de lo que pensábamos. Parece que nos han olido. Apenas 2 horas después de que Herrera colgara el teléfono con voz temblorosa, el silencio del patio de la comisaría fue roto por la llegada de sedanes negros de la Unidad de Inteligencia Naval y vehículos de la Policía Naval.
Quien lideraba la comitiva, abriendo la puerta de su vehículo, era la capitana Isabel Navarro. Aunque apenas superaba los 30 años, el carisma gélido que emanaba de su impecable uniforme era suficiente para imponerse en el ambiente. No se dirigió a la oficina del comandante, sino que caminó directamente hacia la sala de interrogatorios y espetó con frialdad. ¿Dónde está la teniente coronel Ríos? Llévenme con ella ahora mismo. Herrera, mordiéndose el labio, señaló a regañadientes la sala, cuando Navarro abrió la puerta. Valentina, sentada en una silla ya sin esposas, levantó la cabeza. Las miradas de ambas mujeres se cruzaron en el aire. Teniente coronel, lamento la tardanza. El proceso de reporte a los superiores se alargó más de lo esperado. No te preocupes. Capitana, fui yo la que se precipitó. Puse mis emociones personales por delante y las metí en problemas. La voz de Valentina denotaba un profundo cansancio. Navarro guardó silencio un momento. Luego cerró la puerta discretamente y activó un inhibidor de escuchas. Sé que es por su hermana, Sofía. Pero este caso ya no es una venganza personal. Los ojos de Navarro brillaron con agudeza. Nombre oficial de la operación, Avalancha. Hoy mismo hemos recibido la aprobación del secretario de Marina. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. ¿La aprobaron? Pero es una zona civil. ¿Cómo? La justificación es sólida. Se ha detectado que el servidor del sitio de apuestas ilegales que opera el cártel de Morales saqueó la red interna de la Marina. Además, obtuvimos información de que intentaban traficar con explosivos militares. Ahora, esto es claramente una operación antiterrorista y de jurisdicción militar. Valentina finalmente soltó un suspiro de alivio. Después de 3 largos años luchando sola en una guerra solitaria, por fin tenía un poderoso aliado. Navarro salió y, ante un pálido Herrera, le mostró un documento oficial con el sello del secretario de Marina. La teniente coronel Ríos estaba en medio de una operación clasificada de nivel 1. Su interferencia en la investigación y sus vínculos con el crimen organizado serán investigados por separado por la Fiscalía Militar. Le sugiero que se vaya preparando. Herrera sintió que las piernas le flaqueaban y casi se desploma. Escoltada por Navarro, Valentina salió de la comisaría y subió a un vehículo militar que le esperaba. Sacó de su bolsillo una vieja cartera de cuero y acarició una foto de Sofía, de 17 años, con una sonrisa radiante. Espera un poco, Sofía. Tu hermana ya casi llega. Con una mirada decidida, sacó una memoria USB encriptada que había escondido en lo más profundo de su mochila y se la entregó a Navarro. ¿Qué es esto? El cuartel general de Morales. Los planos del búnker subterráneo en la fábrica abandonada de la sierra y sus libros de contabilidad. Todo lo que he reunido en 3 años de investigación está aquí. Navarro tomó la USB y no pudo ocultar su asombro. Era una prueba crucial que ni decenas de agentes de inteligencia profesionales podrían haber conseguido. Y en la oficina de contabilidad del tercer sótano. Ahí fue donde vieron a Sofía por última vez. La voz de Valentina tembló ligeramente. El vehículo aceleró hacia un búnker de la CEMAR. Herrera, viendo cómo se alejaban los vehículos militares, llamó de nuevo a Ricardo Morales con mano temblorosa. Señor, estamos jodidos. Esa mujer. Era de verdad. El ejército se está moviendo. Al otro lado de la línea. Estallaron las maldiciones de Ricardo, que sonaban como gritos. Pero ya era imposible cambiar el curso de los acontecimientos. No eran simples sicarios. Eran un enorme cártel protegido por el ejército y la policía. La capitana Navarro continuó el informe con expresión sombría. Teniente coronel, hemos descifrado la contraseña de los archivos que nos proporcionó. Valentina recibió los archivos con mano temblorosa. Lista de desaparecidos. En la parte superior de esa fría cadena de caracteres digitales, estaba claramente escrito el nombre de su hermana desaparecida hacía 3 años, Sofía Ríos. 12 solo en esta área. Todas adolescentes. Horario escolar. Puntos ciegos de las cámaras. El patrón de caza de estos desgraciados es escalofriantemente consistente. Al escuchar el informe de Navarro, la mirada de Valentina se ensombreció. 3 años. Ella sabía mejor que nadie que las posibilidades de supervivencia eran escasas. Pero tenía que encontrar al menos su cuerpo. En ese momento, el celular de Valentina sonó, rompiendo el silencio. Número oculto. Su instinto le advirtió del peligro. Teniente coronel Ríos. Soy Ricardo Morales. La voz que se escuchaba al otro lado del teléfono era húmeda y pegajosa como la de una serpiente. ¿Cómo conseguiste mi número? Gruñó Valentina en voz baja. ¿Acaso eso importa? Seguro te mueres de ganas de saber de tu hermanita.
¿verdad? Tengo algo muy interesante para ti. Su corazón dio un vuelco. ¿Dónde? Si tienes curiosidad, tendrás que venir en persona. Pero ven sola. Si traes a los tombos o a los milicos, no volverás a ver a tu hermana. Jamás. Clic. La llamada se cortó con una notificación unilateral. El celular crujió en la mano de Valentina, como si fuera a romperse. Cuando la capitana Navarro regresó con la aprobación de la operación, Valentina ya estaba vestida con su uniforme de combate. Capitana, esto se acaba esta noche. Los refuerzos tardarán en llegar. Ir sola es una locura. Lo que quiere es a mí. Seré la carnada para atraer su atención. Y mientras tanto, tú lideras al equipo de respaldo y los revientas. Navarro vio la determinación en los ojos de Valentina y se dio cuenta de que no podía disuadirla. Entendido. Pero, por favor, póngase este rastreador. Si la señal se corta, entraremos de inmediato. Bajo la oscuridad impenetrable que había descendido sobre la sierra, Valentina llegó al cuartel general del enemigo, camuflado como una fábrica abandonada. La puerta de hierro oxidado se abrió y ella entró por su propio pie en la boca del lobo. Por fuera parecía una fábrica vieja, pero por dentro era una lujosa oficina equipada con la última tecnología. Al final de un largo pasillo, vio a Ricardo Morales sentado arrogantemente en un sofá de cuero. Docenas de sicarios rodeaban a Valentina con miradas asesinas. Bienvenida, teniente coronel. ¿Qué agallas tienes? Venir sola de verdad. Déjate de estupideces y entrégame a mi hermana. Ricardo Morales soltó una risita y, con un gesto, uno de sus hombres le trajo una laptop. En la pantalla se reproducía un video, un sótano oscuro y húmedo. Una chica acurrucada. Aterrorizada. Era Sofía, de hacía 3 años. Ayúdame, hermana. La voz del video destrozó el corazón de Valentina. Esto fue hace 3 años. Qué fresca se veía. No, ¿dónde estará ahora? Ante la vil burla de Ricardo, Valentina se mordió el labio hasta sangrar. ¿Qué es lo que quieres? Simple. Deja de escarbar en nuestros asuntos y lárgate. Si firmas un papel, te diré dónde está enterrada tu hermana. ¿Enterrada? Ah, un error. Fue un accidente. La muy idiota intentó escapar y se cayó por las escaleras, dijo Ricardo con naturalidad. En ese instante, la razón de Valentina se desvaneció y solo quedó una fría intención asesina. En lugar de tomar la pluma, presionó el botón del rastreador en su reloj. Una luz roja comenzó a parpadear frenéticamente. No hay negociación. ¿Qué? La deuda por matar a mi hermana se paga con la vida, declaró Valentina con una sonrisa gélida. Justo ahora, un equipo de fuerzas especiales está descendiendo en paracaídas siguiendo esta señal. ¿10 minutos? No, en 5 minutos. Todos ustedes serán aniquilados. El rostro de Ricardo se puso blanco como el de un cadáver. Esta pinche loca. Mátenla. Mátenla ahora mismo. Como una manada de lobos hambrientos de sangre, los sicarios se abalanzaron al unísono sobre Valentina. Pero los reflejos de ella, forjados en el campo de batalla, eran mucho más rápidos que los de ellos. Apenas su mano rozó su cintura, una pistola reglamentaria de metal frío salió como un relámpago. El cañón, sin dudarlo, apuntó al techo. ¡Bam! Con un estruendo, el revestimiento del techo cayó como una lluvia de ceniza. El sonido asesino del disparo congeló los pies de los sicarios en el suelo. Todos al suelo en una posición identificable. Si se mueven, disparo a matar. La voz de Valentina no era una simple amenaza, sino la orden glacial de un comandante en el campo de batalla. Abrumados por su imponente presencia, los hombres retrocedieron con rostros aterrorizados. En ese momento, Ricardo, desde un rincón, abrió el cajón de su escritorio con ojos de serpiente. Su intención era sacar la pistola que tenía escondida y darle la vuelta a la situación. Pero la mira de Valentina ya se movía entre su frente y su muñeca. Suelta eso. Es la única advertencia. Pero Ricardo soltó una risa vil y puso el dedo en el gatillo. Los ojos de Valentina se enfriaron y, sin dudarlo, disparó. ¡Bam! Justo al lado de los dedos de Ricardo. El escritorio de madera de ébano estalló, lanzando astillas. Era un disparo de advertencia preciso y letal. La próxima bala te volará la muñeca. Aterrado, Ricardo finalmente soltó el arma. Justo en ese instante, el sonido de los rotores de un helicóptero que hacía vibrar todo el edificio golpeó sus tímpanos, junto con el pesado ruido de un helicóptero militar. Se escuchó el chirrido de camiones militares frenando bruscamente. ¡Cras! El vidrio blindado estalló y, junto con granadas de humo,
irrumpieron soldados de las fuerzas especiales completamente armados. Eran las fuerzas especiales de la Marina, los hombres de élite con los que Valentina había compartido la vida y la muerte. Teniente Coronel Ríos. Situación controlada. Zona asegurada. Al grito del jefe de equipo, Valentina bajó lentamente el arma y respiró hondo. Ricardo, sometido en un instante, gritaba con los ojos inyectados en sangre mientras lo aplastaban contra el suelo. Maldita militar demente. ¿No sabes con quién te has metido? Si supieras quién nos respalda, no dejaría ni tus huesos. Pero Valentina, como si no escuchara las últimas palabras de un perdedor, recogió la laptop que contenía los registros criminales y salió tranquilamente de la escena. La capitana Navarro, cubierta de polvo, corrió apresuradamente para comprobar el estado de Valentina. Teniente coronel, ¿está herida? Valentina negó con la cabeza y le entregó la laptop que contenía los libros de contabilidad clave. Estoy bien. Esto es la prueba reina que les atará el lazo al cuello. Entrégala al equipo de análisis de inmediato. Los investigadores entraron en el edificio como un enjambre de hormigas y comenzaron a registrarlo todo minuciosamente. Valentina, guiada por un instinto, se detuvo frente a las escaleras que conducían al lugar más oscuro del edificio, el sótano. Al bajar por las escaleras, donde vibraba un olor a moho húmedo y sangre, se reveló la atrocidad de un sótano bloqueado con barrotes de acero. La puerta de hierro había sido arrancada. Y en la habitación expuesta, mujeres jóvenes que habían estado encerradas como animales temblaban con ojos aterrorizados. Valentina habló con la voz más suave posible, pero con firmeza. No se preocupen. Soy de la Marina de México. He venido para llevarlas a casa. Solo entonces, las víctimas, liberadas de la tensión, comenzaron a abrazarse y a llorar desconsoladamente, mientras los médicos militares entraban rápidamente. Valentina se mordió el labio y continuó la inspección. En la habitación de al lado, había montañas de libros de contabilidad que registraban apuestas ilegales, distribución de drogas y trata de personas. Y al final del pasillo, la habitación más secreta. Las paredes estaban cubiertas con fotos de perfil de personas desaparecidas. Colgadas como trofeos de caza, la mirada de Valentina se detuvo en una de ellas. Era una estudiante de rostro juvenil, Sofía Ríos. Valentina extendió una mano temblorosa y despegó con cuidado la foto de su hermana. Algo caliente brotó desde lo más profundo de su pecho. Sofía, espera un poco. Tu hermana te encontrará. Te lo juro. La operación fue un gran éxito y la organización fue desmantelada, pero la guerra de Valentina no había terminado. Su hermana no estaba allí. Ricardo Morales, arrestado, mantenía la boca cerrada como un demonio, ejerciendo su derecho a guardar silencio sobre el paradero de Sofía y burlándose de los investigadores. A la mañana siguiente, en la sala de reuniones del búnker de la CEMAR, el aire estaba viciado por el humo de los cigarrillos y la tensión. Valentina, Navarro y altos mandos del Estado Mayor estaban reunidos con rostros serios. El oficial de inteligencia a cargo del informe abrió la boca con pesadez. Teniente Coronel Ríos. La operación de anoche fue tácticamente perfecta, pero estratégicamente, esto apenas comienza. Valentina preguntó con agudeza. ¿Se ha identificado al cerebro detrás de Morales? Así es. Él es solo la cola. El verdadero cuerpo es otro. La pantalla cambió y apareció la foto de un hombre de mediana edad. Un hombre con ojos fríos como los de una serpiente. Un ex alto mando de la policía, Javier Guzmán. Javier Guzmán. Se retiró hace 10 años y montó una empresa de suministros militares. Por fuera, parece un empresario sólido, pero en realidad es la cúspide de un enorme cártel que abarca drogas, apuestas y trata de personas. El informe que siguió fue aún más impactante. Se reveló que Guzmán se había confabulado con facciones corruptas dentro del ejército para cometer fraudes en los contratos militares, y con ese dinero negro había hecho crecer su organización criminal. Los implicados eran, como mínimo, de rango de mayor para arriba. Era una situación en la que los aliados podían ser enemigos. Un silencio asfixiante se apoderó de la sala. Teniente coronel, esta operación es de máximo secreto. No podemos confiar ni en los nuestros. Aún así, ¿irás? Ante la pregunta preocupada de su superior, los ojos de Valentina brillaron intensamente. La sangre de mi hermana y de las víctimas inocentes es mi motivación. No importa el color de sus insignias. Hay que extirpar la carne podrida. Ante su respuesta decidida, el superior asintió y autorizó la formación de un equipo no oficial de élite. Nombre de la operación, Fantasma. Valentina y Navarro se infiltraron de inmediato en el edificio de la sede de Guzmán, ubicado en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México.
Disfrazadas con elegantes trajes de negocios, sus ojos escrutaban los alrededores como los de un depredador. Por fuera, parecía una empresa comercial ordinaria, pero el verdadero nido de los criminales estaba en un lugar que no aparecía en los planos. Capitana, los resultados del análisis estructural, tal como se esperaba. Entre el tercer y cuarto piso. Existe un piso fantasma donde el elevador no se detiene. Entrando al tercer piso por las escaleras de emergencia, las dos comenzaron a golpear las paredes del pasillo como si realizaran un ataque de precisión. Toc, toc, toc. Una vibración sutilmente diferente se transmitió a sus dedos. ¡Bingo! Es aquí, cuando Navarro activó un radar de pared de última generación del tamaño de un celular. El contorno de una pesada puerta de acero y un dispositivo de seguridad se iluminó en rojo detrás de la lisa pared de mármol. Lo que apareció ante sus ojos fue una puerta oculta hábilmente camuflada. No me esperaba esta estructura. ¿La volamos?, preguntó la capitana Navarro. Valentina negó con la cabeza. El ruido sería demasiado fuerte. Se darían cuenta. Palpó la pared y encontró un panel oculto en una rendija minúscula. Era un terminal de reconocimiento biométrico de última generación. Reconocimiento de huellas dactilares. Imposible de abrir sin la huella de Guzmán o de uno de sus hombres de confianza. Un pesado silencio cayó entre las dos, que se encontraban en un callejón sin salida. Justo en ese momento, el sonido de la llegada de un elevador rompió el silencio. ¡Ding! Las puertas se abrieron y un hombre de mediana edad con un traje de lujo salió. Era el asistente principal de Guzmán. Era la oportunidad. Valentina y Navarro caminaron con naturalidad por el pasillo y, en el preciso instante en que el hombre pasaba a su lado, se abalanzaron sobre él como depredadores. MMM. Apenas Valentina le torció el brazo para someterlo. Navarro le tapó la boca para que ni siquiera pudiera gritar. Cállate si quieres vivir. Con una fría advertencia, acercaron la mano del hombre al lector. Dick, con un sonido mecánico alegre, la puerta, que había estado firmemente cerrada, se deslizó para abrirse. La verdadera oficina de los criminales superaba cualquier imaginación. Docenas de servidores y monitores, y sobre los escritorios, montañas de pruebas de transacciones ilegales. Capitana, requisa todo en menos de un minuto. Entendido. Mientras Navarro conectaba hábilmente el equipo forense, Valentina recogió un archivo con una cubierta roja. Registro de eliminación. Una premonición siniestra le recorrió la espalda. Al pasar las páginas con mano temblorosa, un nombre familiar y añorado saltó a sus ojos. Sofía Ríos, 17 años. Entierro completado en el sector 2 de la sierra. Cada una de las letras se convirtió en una daga que le apuñalaba el corazón. Enterrada. Estos hijos de puta. Viva. La razón desapareció de los ojos de Valentina y solo quedó un instinto asesino animal. Teniente coronel. Datos asegurados. Tenemos que irnos. Si no hubiera sido por el grito apremiante de Navarro, podría haber estallado en ese mismo lugar. Esa tarde, un profundo valle en la Sierra Madre estaba cubierto por una niebla siniestra. El lugar que indicaban las coordenadas era una ladera escarpada y remota. Es aquí. Mi hermana está aquí. Sola en el frío. La voz de Valentina estaba rota y cargada de humedad. Solo el sonido de las palas del equipo de búsqueda rompiendo la tierra llenaba el silencio. Toc. Con un sonido sordo, un trozo de un viejo uniforme escolar y un hueso blanco emergieron del montículo de tierra. Valentina cayó de rodillas. Sus manos, mientras acunaba los pequeños restos cubiertos de tierra, temblaban sin control. Sofía, llegué tarde. Siento mucho haber llegado tan tarde. El final de una búsqueda de 3 años fue una muerte atroz. El día que llegaron los resultados del ADN, Valentina se secó las lágrimas y se hizo una promesa. Esto no era una investigación. Era una guerra. La SEMAR emitió de inmediato la orden para la operación limpieza. Fue una operación de aniquilación a gran escala que movilizó a las mejores fuerzas especiales. La pesada puerta de la mansión en una zona residencial de lujo fue volada y el equipo de asalto entró, pero solo encontraron una taza de té fría. Huyeron. Ya no queda calor. Ante el informe que llegaba por la radio, Valentina se mordió el labio. La fábrica abandonada en la sierra también estaba vacía. Era obvio. La información se había filtrado desde adentro. El celular de Valentina, sumida en la frustración, sonó estridentemente. Número oculto. La voz al otro lado era espeluznantemente tranquila. Teniente Coronel Ríos. ¿Recibiste bien el regalo? Era Guzmán. Javier Guzmán. Te juro que te voy a hacer pedazos. Gruñó Valentina, rechinando los dientes. Pero él solo se rió con malicia. Me descubriste.
Pero dime, teniente coronel, ¿puedes confiar en el colega que tienes a tu lado ahora mismo? Nuestro soplón está bastante alto, ¿sabes? ¿Quién crees que es? La llamada se cortó, pero el veneno que Guzmán dejó sembró la semilla de la duda en Valentina. Cuando el tono de llamada cesó, Valentina se mordió el labio, consumida por un sentimiento de traición. En el mismo centro de operaciones donde la confianza debía ser el arma más poderosa, se había abierto una grieta. Miró a Navarro con ojos afilados. Capitana, eleve el nivel de seguridad de inmediato e investigue a fondo los antecedentes de todo el personal del equipo de operaciones. Hay una rata. Alguien dentro está informando de nuestros movimientos en tiempo real. Ante la orden gélida de Valentina, Navarro la ejecutó de inmediato. Poco después, el nombre de una persona apareció en rojo en su monitor. Mayor Ernesto Vargas. Oficial de logística y un compañero en el que Valentina había confiado. Cuando los miembros de las fuerzas especiales lo sometieron, Vargas, lejos de mostrarse sorprendido, esbozó una sonrisa maliciosa. ¿El patriotismo y la lealtad te dan de comer? La cantidad que me ofreció el señor Guzmán es dinero que nunca vería en toda una vida de servicio militar. Teniente coronel, usted vive de una forma tan ingenua. Valentina reprimió el impulso de agarrarlo por el cuello y se dio la vuelta con frialdad. Guárdate tus excusas para el tribunal militar. Ahora solo quedaban Guzmán y Morales, quienes habían huido. Valentina desplegó un mapa y simuló sus posibles rutas de escape. Los puertos y aeropuertos ya están bloqueados. Para sobrevivir, solo les queda una opción. Una carretera de montaña en desuso en la Sierra de Arteaga, Coahuila, utilizada en el pasado como ruta de narcotráfico. Su predicción fue acertada. 2 días después, en esa carretera de montaña, un sedán negro era perseguido por un helicóptero militar en medio de una tormenta de nieve. El sonido de los rotores del helicóptero, atravesando la ventisca, era ensordecedor. Apunten al neumático. Acaben con esto de un solo disparo. Bajo la orden de Valentina, el cañón del francotirador escupió fuego. ¡Bam! Con un agudo estruendo, la llanta trasera del sedán quedó destrozada y el vehículo rodó por la ladera nevada antes de estrellarse. Cuando el equipo de operaciones especiales rodeó el vehículo, Guzmán y Morales, sangrando, fueron sacados a rastras. Incluso mientras le ponían las esposas, Guzmán la fulminó con la mirada. Ríos, ¿crees que esto termina con atraparme a mí? Si los nombres en mi libreta se hacen públicos, México se pondrá de cabeza. ¿Podrás soportarlo? Pero Valentina no parpadeó. No te preocupes. Me encargaré de barrer a todos esos peces gordos corruptos también. En la memoria USB confiscada, tal como había dicho Guzmán, se encontraba la verdad sobre una red de corrupción de alto nivel que sacudiría a México. Un enorme cártel que involucraba a congresistas, fiscales y generales. A pesar de las presiones y los intentos de soborno desde arriba, Valentina no se detuvo. Llevó todas las pruebas a una conferencia de prensa. En medio de los destellos de innumerables cámaras, Valentina, vestida con su uniforme, tomó el micrófono con expresión decidida. Soy la teniente coronel Valentina Ríos, de la Infantería de Marina. Hoy, arriesgando mi uniforme, estoy aquí para denunciar a una monstruosa organización criminal que carcome a México y a la red de poder que la respalda. La sala se llenó de murmullos en un instante. Con mano temblorosa pero con voz firme, continuó. Ellos sacrificaron a innumerables ciudadanos inocentes, incluida mi hermana Sofía, hace 3 años. Creo que la verdad contenida en esta memoria USB es la única forma de consolar sus muertes injustas. Una lágrima contenida rodó por la mejilla de Valentina, pero su mirada ardía más intensamente que nunca. El contenido de la memoria USB que Valentina y Navarro habían conseguido era simplemente devastador. El flujo de dinero de las apuestas, los repugnantes registros de explotación sexual, los detallados libros de contabilidad de la red de narcotráfico y la lista de altos funcionarios que habían hecho la vista gorda a todos estos crímenes, todo fue revelado. La conferencia de prensa de emergencia de Valentina fue transmitida en vivo por todas las cadenas de televisión nacionales, y México quedó, literalmente, patas arriba. La ira del pueblo ardió sin control y el portal de peticiones ciudadanas del gobierno colapsó. Presiones invisibles y masivas intentaron aplastar a la fiscalía, pero ante la hirviente opinión pública, ningún poder fue útil. Finalmente, se formó una unidad de investigación especial y comenzó una investigación sin santuarios. Congresistas implicados en la corrupción fueron desfilando ante las cámaras, y se produjo la situación sin precedentes de que incluso fiscales en activo fueran citados a declarar.
El alto mando militar tampoco pudo eludir su responsabilidad, y los generales implicados fueron relevados de sus cargos de inmediato. Tras un mes de intensa investigación, se llevaron a cabo acusaciones a gran escala. A Ricardo Morales, el cerebro criminal, se le imputaron más de 10 delitos graves, incluyendo homicidio, secuestro agravado, violaciones a la ley de salud y proxenetismo. A Javier Guzmán, el financiero, se le procesó por delincuencia organizada, lavado de dinero a gran escala y soborno. Los 5 congresistas que los respaldaban, 3 fiscales, incluido un exfiscal general, y 2 generales del ejército, todos se sentaron en el banquillo de los acusados. El juicio fue tan intenso que fue apodado el juicio del siglo. A diferencia de los poderosos acusados, rodeados de un lujoso equipo de abogados, Valentina estaba sola en el estrado de los testigos. Pero se mantenía erguida. Comenzó el interrogatorio del fiscal. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la testigo a tomar conocimiento de este enorme cártel criminal? Valentina apretó sus labios temblorosos y luego comenzó a hablar con calma. Hace 3 años. Mi única hermana desapareció. Mientras seguía la pista de un caso que incluso la policía había abandonado, encontré el rastro de estos criminales. ¿Encontró a su hermana desaparecida? Ante esa pregunta, los ojos de Valentina se enrojecieron y se llenaron de lágrimas. Mirando fijamente a los acusados, respondió con dificultad. Sí, la encontré como un cadáver, enterrado en una fosa clandestina. Su testimonio desgarrador provocó sollozos en varios puntos de la sala, y un pesado silencio se apoderó del tribunal. Incluso el juez, conocido por su frialdad, se quitó momentáneamente las gafas y se secó los ojos. Durante la presentación de pruebas, los datos de la memoria USB proyectados en la gran pantalla mostraron la cruda y fea realidad de los criminales. Al revelarse las fotos de las brutales escenas del crimen y los libros de sobornos, incluso los acusados, que hasta entonces mantenían la cabeza en alto con descaro, la bajaron, como si ya no tuvieran excusas. Durante los 3 meses de intensa batalla legal, se sucedieron los testimonios llenos de dolor de las víctimas rescatadas del infierno y de sus familias. Finalmente, el día del veredicto, el juez declaró con voz solemne: este caso es una tragedia que demuestra cuán corrupta puede llegar a ser una sociedad cuando el poder económico y el poder público se confabulan. Sin embargo, también hemos visto una esperanza. El coraje de la teniente coronel Valentina Ríos, que arriesgó su vida para desenterrar la verdad, ha demostrado que la justicia todavía vive en México. El día de la sentencia, el tribunal estaba abarrotado y cientos de cámaras rodeaban el interior y el exterior del edificio. Valentina, con expresión serena, se sentó en la primera fila de la audiencia, esperando la entrada del tribunal. Poco después, el juez presidente, Alejandro Domínguez, vestido con su toga, entró con expresión grave. Era un veterano de la ley de finales de los 50, conocido por su integridad tras haber presidido el Tribunal Superior de Justicia Militar. Acusado Ricardo Morales. Póngase de pie. Ante la llamada glacial del juez Domínguez, Morales se levantó tambaleándose. La arrogancia del hombre que una vez dominó la región había desaparecido, vestido con el uniforme de recluso. Sudaba frío. Aterrorizado. La lectura de la sentencia continuó. El acusado, para satisfacer su propia codicia, secuestró y mantuvo en cautiverio a 12 menores de edad, y asesinó brutalmente a 5 de ellas, incluida la joven Sofía Ríos. Esto es una atrocidad que renuncia a la condición humana. Por lo tanto, este tribunal impone la pena máxima que permite la ley: 275 años de prisión. En el momento en que se pronunciaron las palabras, el tribunal se vio envuelto en un torbellino de sorpresa y aclamación. Morales, como si las piernas le fallaran, se desplomó en su asiento gritando como una bestia. A continuación, Javier Guzmán fue condenado a cadena perpetua, y su rostro quedó en blanco ante la desesperación de tener que pudrirse en la cárcel para siempre. A los corruptos congresistas, fiscales y generales del ejército que habían carcomido a México también se les impusieron severas penas. Despojados de su honor y poder, fueron esposados y enviados a prisión. Cuando Valentina salía del tribunal, una lluvia de flashes la inundó. Los reporteros la acosaron con micrófonos y preguntas, pero su expresión era vacía. Se ha hecho justicia. Teniente coronel, ¿cómo se siente ahora? Valentina esbozó una sonrisa amarga y respondió brevemente: los criminales han recibido su castigo, pero mi hermana Sofía nunca volverá. Es una victoria, pero una victoria llena de cicatrices. Rechazando más entrevistas, subió a un sedán negro y se alejó del centro de la ciudad. Al atardecer,
Valentina llegó a un tranquilo columbario en las afueras. Dejó un ramo de nardos blancos frente a la foto de su hermana Sofía, que sonreía alegremente detrás del cristal, y las emociones que había contenido estallaron. Sofía, ¿me oyes? Lo logré. Hice que esos demonios nunca más vuelvan a ver la luz del día. Así que ahora, descansa en paz. Apoyó la frente en el frío cristal y lloró sin cesar. La venganza había terminado, pero el agujero en su pecho no se cerraba. Al día siguiente, en la oficina del secretario de Marina, reinaba un ambiente pesado. Teniente Coronel Ríos. Es impensable que una heroína como usted deje las Fuerzas Armadas. Rechazaré su solicitud de baja. La patria la necesita, a pesar de la insistencia del secretario. Valentina, acariciando las insignias de su uniforme, negó firmemente con la cabeza. Aprecio sus palabras, señor secretario, pero mi guerra ha terminado. Cumplí con mi deber de proteger lo que debía proteger con este uniforme. Ahora quiero volver a ser simplemente Valentina Ríos. Un ser humano. Por favor, déjeme ir. La pérdida de su hermana era como un enorme agujero en un rincón de su corazón. La venganza había terminado, pero el agujero no se había llenado. Solo un viento vacío entraba y salía. Los superiores ya no pudieron insistir en que se quedara. Habían leído la firme determinación en los ojos de Valentina. Un mes después, se celebró una sencilla ceremonia de despedida. No hubo fanfarrias extravagantes ni aplausos en una ceremonia de condecoración, pero la mirada de los compañeros con los que había compartido la vida y la muerte era cálida. En ese lugar también estaba la ahora mayor Isabel Navarro. Con los ojos enrojecidos, saludó a Valentina. Teniente coronel, muchas gracias por todo. Siempre será mi modelo a seguir en mi carrera militar. Valentina sonrió con amargura y le dio una palmada en el hombro a Navarro. Mayor, si no hubiera sido por ti, me habría derrumbado hace mucho tiempo. Soy yo la que está agradecida. ¿Qué hará ahora que se retira? Ante la pregunta de Navarro, Valentina miró al vacío por un momento. Bueno, por ahora, solo quiero respirar. Respirar un aire que no huela a sangre. Después de la ceremonia, Valentina se quitó el uniforme de combate que había sido como su propia piel durante 19 años. El lugar donde solían estar las insignias se sentía extraño y vacío, pero al mismo tiempo, se sentía tan ligera como si le hubieran salido alas. Al salir por la puerta del cuartel, instintivamente se dio la vuelta. El olor a tierra del patio de armas, los gritos de ánimo. Se despidió del lugar al que había entregado toda su juventud. Adiós, mi guerra, mi ejército. Las estaciones cambiaron 2 veces antes de que llegara el veredicto final de la justicia. Era la sentencia definitiva del caso Sombras, que había sacudido a México. Ricardo Morales, sentencia firme. Javier Guzmán, cadena perpetua. Aunque se consideraba un castigo indulgente en comparación con la gravedad de sus crímenes, el único consuelo era el hecho de que habían sido aislados de la sociedad para siempre. Miguel Herrera, el policía corrupto, fue condenado a 15 años y lloró desconsoladamente en el tribunal. El viento de cambio dentro del ejército también fue implacable. Las estrellas cayeron como hojas de otoño, y los focos de corrupción en los contratos militares, que habían costado miles de millones de pesos del erario público, fueron arrancados de raíz. Valentina observó todo el proceso con calma. Aunque ya era una civil, se sentó en el banquillo de los testigos para denunciar sus crímenes. Era su último deber. El día en que el mazo del juez resonó en el tribunal, Valentina se dirigió al columbario. Apoyó la frente en el frío cristal y sollozó durante un largo rato. Sofía, ¿me oyes? Esos desgraciados nunca más verán la luz del día. Me aseguré de que sus gritos no lleguen hasta donde estás. Lo arreglé todo. Las lágrimas eran más de alivio, como si una pesada carga se hubiera desprendido. ¡Qué de tristeza! Al salir del columbario, Navarro le esperaba con 2 cafés. Desde que es civil, se ve mucho mejor. Amiga, ¿tú crees? Será porque me quité un peso de encima. Las 2 se sentaron en la terraza de una cafetería y rememoraron el pasado. Navarro le dijo que se quedaría en el ejército para seguir el camino de justicia que Valentina había abierto. A Valentina le enorgullecía y al mismo tiempo le dolía ver a su sucesora. Vuelva cuando quiera. Le guardaremos un sitio. Ante las palabras de Navarro, Valentina negó con la cabeza. No, mi guerra ha terminado. Ahora quiero vivir como la Valentina normal. Unos días después, Valentina arregló sus cosas en la Ciudad de México. Dejó la ciudad llena de smog, ruido y pesadillas, y el lugar que eligió fue la Riviera Maya. Encontró una casa aislada con vistas al mar y deshizo las maletas. Por la mañana,
Se despertaba con el sonido de las olas y durante el día, caminaba sin rumbo por la carretera de la costa. Por la noche, leía libros bajo un cielo lleno de estrellas. Era una paz lujosa que nunca antes había experimentado. Un día, llegó un paquete a nombre del secretario de Marina. Era una condecoración, junto con un diploma de agradecimiento con frases clichés como en reconocimiento a su dedicado sacrificio y valentía. Una pesada medalla cayó en su mano. Valentina miró la medalla durante un largo rato y luego la guardó en lo más profundo de un cajón. El peso de la medalla era más ligero que el vacío que había dejado Sofía. Volvió a salir al mar. Las olas salvajes le mojaban los tobillos, pero no sentía frío. El tiempo fue su medicina. Un año después, la frecuencia de sus pesadillas disminuyó. Navarro la llamaba de vez en cuando para informarle que la operación de limpieza de los restos de los sombras está en su fase final. Valentina ya tenía el ánimo para bromear y decirle que ahora debía reportarse a su superior. Un día claro, Valentina decidió explorar las ruinas de Tulum. Se ató bien las botas y subió los antiguos escalones. Los muslos le dolían como si fueran a estallar y el aliento le faltaba, pero no se detuvo. Con cada gota de sudor, sentía que el veneno que quedaba en su cuerpo se iba. Cuando llegó a la cima del acantilado, el mar de nubes que se extendía bajo sus pies la recibió. Uf, exhalando profundamente. Levantó la mano derecha. Los dedos callosos. El anillo táctico que siempre llevaba ya no estaba. Agitó la mano hacia el vacío. Sofía, ¿me ves? Estoy en el lugar más hermoso del mundo. Gracias a ti. Creo que puedo empezar de nuevo. En el camino de bajada, un atardecer rojo fuego iluminaba su camino. Un número desconocido la llamó, pero ella apagó el celular. Ya no necesitaba intrusos en su vida. Al volver a casa, se duchó y se paró frente al espejo. Las cicatrices en su clavícula y antebrazos parecían medallas. No eran un pasado vergonzoso, sino la prueba de que había luchado ferozmente y había vencido. Esa noche, en sueños, la visitó Sofía, no con su última imagen ensangrentada, sino con su uniforme escolar y una sonrisa radiante. Hermana, ya descansa, de verdad que estoy bien. La voz de su hermana resonó en sus oídos. Valentina abrió los ojos. La deslumbrante luz del sol de la mañana entraba por la ventana e inundaba su cama. El canto de los pájaros y el sonido de las olas reemplazaban la alarma. Preparó un café caliente y salió al balcón. Al dar un sorbo, el fragante aroma del café envolvió todo su cuerpo. De repente, los días en que la llamaban arma humana o máquina de matar le parecieron de una vida pasada. El anillo perdido en algún sendero de la sierra sería enterrado por el viento y la lluvia. Pero la vida de Valentina, la verdadera, apenas comenzaba. Se puso sus tenis y salió de casa con paso ligero. Hoy pensaba caminar hasta el final de la playa. Al mirar atrás, su pequeña casa brillaba dorada bajo el sol de la mañana. Aquel lugar no era un campo de batalla, sino un refugio de paz. Así como las olas llegaban y volvían al mar, la tristeza de Valentina se retiraba lentamente. Este era el registro de la victoria más silenciosa y grandiosa de un ser humano que había atravesado el infierno para alcanzar la paz. La pérdida de su hermana era un vacío tan grande que ninguna victoria podía llenar. La venganza había terminado, pero lo que quedaba era un corazón desolado. Sus superiores ya no pudieron retenerla. Habían leído la firme determinación en sus ojos. Un mes después, en el patio de armas de la base, se celebró una modesta ceremonia de despedida. No hubo protocolo extravagante ni largos discursos de altos mandos. Solo los miembros de las fuerzas especiales con los que había compartido la vida y la muerte, y sus subordinados, estuvieron presentes para despedirla. Entre ellos se encontraba la mayor Isabel Navarro. Con los ojos enrojecidos, le hizo el saludo militar. Teniente Coronel Ríos. Muchas gracias por todo. Si no fuera por usted, todavía estaríamos perdidos en la oscuridad. Valentina sonrió levemente y le dio una palmada en el hombro. No, Mayor Navarro, fue gracias a ti. Sin tu inteligencia, podría haberme convertido en un monstruo y haberme autodestruido. ¿Tiene algún plan para después de su retiro? Bueno, por ahora es una página en blanco. Primero, quiero respirar un poco como Valentina Ríos. La persona, no la militar. Tras la ceremonia, Valentina se quitó el uniforme que había usado durante 19 años. En el momento en que se desprendió del traje de combate, que sentía como su segunda piel, más que una mezcla de nostalgia y alivio, sintió la liberación de haberse quitado una pesada armadura. Se cambió a ropa cómoda y salió por la puerta principal de la base a la que tanto cariño le tenía. Detrás de ella, escuchó el sonido de la barrera de la caseta de vigilancia al bajar. Se detuvo un momento y miró hacia atrás.
la bandera de México ondeando, la bandera de la Infantería de Marina, allí estaban impregnados su juventud, su sangre y su sudor. Hasta siempre. Mi campo de batalla. Mi vida militar. Valentina se dio la vuelta sin remordimientos. La larga sombra que se proyectaba sobre el asfalto anunciaba el comienzo de su nuevo viaje. Meses después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que pasaría a la historia. El juez presidente leyó la sentencia con voz solemne. Se condena al acusado Ricardo Morales y al acusado Javier Guzmán a las penas máximas. Se desestima la apelación. El tribunal se agitó en un instante. Era la caída de quienes habían estado por encima de la ley, protegidos por el poder. La cadena de corrupción se había roto. En particular, Miguel Herrera, quien era un cáncer dentro de la policía, fue condenado a 15 años de prisión tras desentrañarse por completo su connivencia con el crimen organizado. Los gritos que profirió mientras era sacado del tribunal fueron como una fanfarria que anunciaba la victoria de la justicia. El viento de cambio dentro del ejército también fue implacable. Los oficiales que se habían confabulado con los sombras para cometer fraudes militares fueron todos sometidos a juicio militar, destituidos y condenados a prisión. Y la verdad sobre el despilfarro de miles de millones de pesos del erario público salió a la luz. Valentina observó todo este proceso con serenidad. Aunque ya era civil, se sentó en el banquillo de los testigos decenas de veces para declarar la verdad. Creía que era su último deber para con su hermana Sofía y las demás víctimas. El día en que se confirmaron todas las sentencias, Valentina visitó el columbario. A través del frío cristal se veía la foto de Sofía, sonriendo radiante. Valentina apoyó la frente en el cristal y susurró: «Sofía, ¿me oyes? Ahora sí se acabó todo. Esos demonios que te arrastraron a la oscuridad ya no verán la luz del mundo. Así que ya no te preocupes por tu hermana y descansa en paz». Las lágrimas que había contenido rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de una tristeza que calaba hasta los huesos, sino de alivio, como si una roca que le oprimía el pecho hubiera desaparecido. Al salir del columbario, bajo el cálido sol, la esperaba Isabel. «Valentina, bueno, ya puedo llamarte así, ¿verdad? Vamos a tomar una cerveza bien fría». Las dos se sentaron en la tranquila terraza de un café. «¿Cómo van las cosas en el ejército?», preguntó Valentina. Isabel respondió con una expresión alegre. «Ha cambiado por completo. El primer paso que diste fue enorme. Es como si al quitar la carne podrida, creciera carne nueva. Todos te recuerdan como una leyenda». «Leyenda. ¡Qué exageración! ¿Y tú qué harás ahora?». «Pienso irme. La Ciudad de México es demasiado ruidosa y hay demasiadas cosas que recordar». Isabel asintió y tomó la mano de Valentina. «Estés donde estés. Siempre serás mi heroína. Si me necesitas, llámame cuando sea». Unos días después, Valentina hizo las maletas y se dirigió a la Riviera Maya. El lugar que eligió fue una casa aislada con una vista despejada al mar. Por la mañana se despertaba con el sonido de las olas. Durante el día caminaba por la playa y por la noche veía las estrellas caer. Una vida sencilla. Era la primera vez que experimentaba tal paz. Una tarde llegó un paquete con el sello de la Secretaría de Marina. Dentro de la caja había una brillante medalla al mérito y una carta manuscrita del secretario. «Su noble valor y dedicación han protegido a México». Valentina sostuvo la medalla en su mano. Era pesada. Se sentía como el precio de la vida de su hermana, y le dolió el corazón. Guardó la medalla en lo más profundo de un cajón. Más valiosa que la medalla era la tranquilidad de este momento. Pasó un año. El mundo fue olvidando poco a poco el caso de los sombras, pero la lección que dejó Valentina echó raíces profundas en todos los rincones de la sociedad. Un día claro, Valentina se puso una mochila y comenzó a caminar por la playa de Sian Kaan. No era una caminata para matar a un enemigo, como antes. Era un paso para encontrarse a sí misma. Cada vez que el aliento le faltaba, sentía que las pesadillas del pasado se expulsaban con el sudor. Cuando se detuvo en la orilla, el mar turquesa del Caribe la recibió. Valentina se miró el dedo anular. Vacío. Una mano con callos y cicatrices. Pero ya no olía a sangre. Gritó hacia el horizonte: «Sofía, ya estoy bien. De verdad que estoy bien». En su propia voz, que volvía como un eco, se mezcló por primera vez una risa teñida de lágrimas. En el camino de vuelta, el sol poniente, de un rojo intenso, le iluminaba el rostro. El teléfono sonó en su bolsillo, pero ni siquiera miró la pantalla. Liberada de las conexiones innecesarias con el mundo, sus pasos eran ligeros como una pluma. Al volver a casa, Valentina se paró frente al espejo. Las arrugas en las comisuras de sus ojos, la leve cicatriz en su mejilla.
Todo eso era la historia de Valentina, la persona. Esa noche, en sueños, apareció Sofía. No ensangrentada, sino con su uniforme escolar y una sonrisa radiante. Sofía, sin decir nada, abrazó con fuerza a su hermana, y Valentina, incluso en sueños, sintió su calidez. A la mañana siguiente, Valentina comenzó el día con el aroma de un café recién hecho. Abrió la ventana del balcón y el mar azul de la Riviera le dio los buenos días. En el pasado, alguien la llamó máquina de matar, un arma humana. Pero quien estaba aquí ahora era solo una mujer normal a la que le gustaba el café y disfrutaba de los paseos. Dejó la taza de café y se ató firmemente las agujetas de sus tenis. Hoy también caminaría. Sin dejarse consumir por la tristeza del pasado, sin temblar por la incertidumbre del futuro, solo disfrutando de la paz del presente. Al salir por la puerta, una paz total finalmente se instaló en su rostro. Este era el final de la victoria más grande, una que se había ganado a pulso la mujer que caminó por el infierno.